Yo siempre digo que hay dos puntos, ¿no? que me hicieron escribir Hola hormiga. Uno es que yo a los 17 años o así viví un tiempo largo con mi abuela y claro, yo estaba, bueno, empezando a madurar y ella estaba empezando a, bueno, proyectar ya casi un proceso de demencia, ¿no? Entonces, hay de hecho muchas escenas en Olor a hormiga que olvido, la protagonista no es mi abuela, pero sí que hay escenas, ¿no? que han bebido mucho de esa experiencia con mi abuela. Y luego otro punto que fue hace unos 5 años o así, quizá ya 6, que yo empecé como a notar pues primeras canas, primeras mini arrugas, ¿no? Y empecé a pensar, oye, voy a llegar allí, ¿no? A donde ha llegado mi abuela y muchos otros. Y me empecé a preocupar verdaderamente por la vejez, no solo física, que es algo que casi es inevitable, ¿no? En el mundo en el que vivimos, que nos preocupen la superficialidad, ¿no? No solo eso, sino si yo también llegaría a un proceso de demencia tan duro como el que vivió mi abuela y sobre todo cómo me cuidaría el resto, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cómo nos va a cuidar el sistema cuando nosotras ya no le sirvamos para nada, ¿no? Entonces hice un poco un ejercicio casi instintivo de proyectarme, ¿no? Al final olvido, casi soy yo misma, ¿no? Imaginando lo enfadada que estaré cuando sea mayor y cuando no tenga ningún ápice de oportunidad ni ningún ápice de cariño en el caso de olvido, ¿no? Y eso fue un poco esto, ¿no? Un ejercicio de proyección, sí, sí. Antes de nada, me interesaba muchísimo aprovecharme de esa soledad para hablar un poco de intimidad. Es decir, yo creo que muchas veces asumimos que, bueno, que la intimidad es otra cosa y para mí la intimidad más real es eso que pasa cuando estás sola en casa, y es eso que haces cuando estás sola o solo en casa, ¿no? Y creo que muchas veces cuando estamos en ese tipo de intimidad, sin nadie más, hacemos cosas que quizá desde fuera, ¿no? Desde la sociedad se criticarían como extrañas, ¿no? Pues a Olvido le pasa, de repente está sumamente aburrida y se pone delante de la lavadora a mirar cómo gira el tambor de la lavadora, ¿no? O se masturba de repente encima de una encimera, que no distan tanto de la realidad y a mí me interesaba mucho eso, ¿no? Y, y luego simplemente fue, yo creo, pues imaginar, también piensa que yo ahora vivo, bueno, escribí parte del final de Olor a hormiga en un pueblo alrededor de campo, entonces hay momentos de soledad que yo también vivo y que de hecho me gustan y creo que han servido mucho para inspirarme a escribir Olor a hormiga, ¿no? Luego también me interesaba mucho el tema de la soledad impuesta, ¿no? Como Olvido, como tú bien dices, ya no le interesa nada más del exterior, ¿no? De hecho, el exterior le ha decepcionado completamente y decide encerrarse en casa en una soledad impuesta, también entre comillas, porque al final no tiene seres queridos, que ahí es la chica, que al final la compañía que le da a la chica o los cuidados que le da a la chica son pagados. Y fue un poco estos tres temas, perdón, la intimidad, cuando te sabes sola, esa soledad impuesta y luego los cuidados, ¿no? Un poco un debate ante esos cuidados, entre comillas, desde la empatía o desde la emotividad, ¿no? Que al final, bueno, están un poco ahí cogidos por los pelos. A mí me pasa con la vejez o cómo tenemos el imaginario de vejez, ¿no? Desde los ojos de la juventud me refiero, ¿no? Em, que asumimos que la gente experiencia, ¿no? Y debemos mucho más respeto a esa gente mayor, ¿no? De hecho, a los niños pequeños siempre pongo el clásico ejemplo de cómo obligamos a los niños pequeños a dar besos obligados a otra gente, a otros adultos que a lo mejor no hemos pedido, o sea, no le hemos preguntado si le apetece de repente dar un abrazo o dar un beso. Es una cosa que no imaginamos cuando somos adultos, ¿no? En relación de adulto con adulto, pero sí lo hacemos con los niños, ¿no? Y a mí yo siempre he visto a los niños como
medias personas, ¿no? Porque, o cómo lo vemos socialmente, ¿no? Que es algo muy duro, pero bueno, ese es otro tema del que creo que también se puede tirar, ¿no? Y en la vejez lo que pasa es al contrario, ¿no? Que damos un exceso de respeto o incluso un falso respeto desde mi punto de vista, ¿no? Claro, les hablamos de usted, le servimos, ¿no? El típico protocolo de servir al mayor antes en la mesa, ponerlo como en un sitio privilegiado de la mesa, ¿no? Pero luego no les escuchamos, no nos interesan sus vivencias, no les preguntamos su opinión sobre, yo qué sé, arte, literatura, quién sabe, ¿no? Sí que asumimos que tienen mucha más experiencia que nosotros, ¿no? Y de hecho, esa gente mayor también se siente con ese poder, ¿no? El ya verás cuando crezcas y tal, ¿no? Y a mí me interesaba mucho cómo realmente asumimos esto, pero a lo mejor ha vivido cosas distintas, no digo menos, pero sí muy distintas a las nuestras. em, y a lo mejor ahora hay esa especie de descontexto, ¿no? Em, con la realidad, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Entonces, sí que yo quería para Olvido esta falta, ¿no? Esta falta de experiencia, esta falta de vivencias. En la novela hay una cantidad de violencias distintas increíble, ¿no? Una de ellas es la homofobia, ¿no? En el caso de Olvido, tiene una homofobia interiorizada brutal que la hace, aparte de otras violencias, ¿no? Que sufre ella, pero sí que esta es como que ni siquiera la han enseñado a cómo preguntar, a cómo hablar de estos temas, ¿no? Y de ahí surgen, pues, ¿no? En el texto. Entonces sí que eso me interesaba mucho el cómo ha vivido estas violencias más que experiencias, y cómo no tienen la capacidad, y aún así cómo se asume que Olvido es la que en teoría tiene más experiencia, ¿no? Y me interesa mucho esto también porque creo que es una especie de edadismo inverso, no sé si se llamaría así, ¿no? Asumir que la gente joven es menos capacitada para ciertas vivencias que la gente mayor, cuando en realidad al final los humanos somos bastante parecidos y vivimos, parece muy extraño, pero vivimos muchas veces las mismas situaciones, ¿no? Y las mismas violencias. Yo creo que, y esto es una hipótesis evidentemente, pero sí que lo he visto, creo que no es tanto pensar que la gente mayor en general tiene una falta de sexualidad o de interés sexual, sino las mujeres mayores. Porque sí que vemos este personaje del viejo verde que le gusta de repente mirar a las jovencitas. Y ahí sí asumimos de una forma quizá más macabra o más cruda, ¿no? Pero si asumimos que ese señor tiene interés sexual, ¿no? Afecta de forma distinta, como todos los ámbitos vitales, en mujeres que en hombres, ¿no? Y creo que en este caso sí que asumimos que una mujer mayor, pues bueno, tenemos en el imaginario de la mujer mayor, ¿no? Esta señora que le gusta coser, le gusta cocinar, que se preocupa por las nietas, ¿no? Que está constantemente, y esto también es muy violento, preocupada por los cuidados de los demás, ¿no? Es decir, una vida dedicada a los cuidados y por lo tanto llega a la vejez, y qué intereses más puede tener que seguir cuidando de quien venga, ¿no? Entonces, sí, creo que hay una distinción, ¿no? En este caso, y creo que las mujeres mayores al final, teniendo más o menos leído, yo he hablado bueno, yo ahora que vivo en un pueblo, he hablado, de hecho la media en el pueblo es bastante alta de edad, y ellas me siguen diciendo que ellas siguen teniendo interés sexual, ¿no? La otra cosa es si es recíproco en esta sociedad, si les interesa de repente, no sé, el otro día estaba hablando con una mujer que tiene como 70 años y me dice, es que no es que no tenga interés sexual, es que ya no quiero estar con hombres. Yo ya estoy cansada, ya se ha muerto mi marido, y yo ya estoy cansada de señores, no quiero pasar por el trámite. Entonces, a lo mejor es que estamos hablando de sexualidad relacionándolo
con alguien más, ¿no? Tienes que tener a alguien más en la cama, pero a lo mejor estas señoras pueden desarrollar su sexualidad de forma individual, ¿no? También. Y sí, para mí Olvido tiene mucho, mucho deseo sexual, ¿no? No abordado porque al final todas las escenas sexuales que ha vivido en su vida, para mí no son escenas sexuales, son escenas de abuso, ¿no? Que es otro tema. Y claro, ahora que llega la chica y que está despertando ciertos intereses en Olvido, es muy difícil, ¿no? De aceptar para ella, que le quedan pocos años de vida y que a lo mejor no, pues ha perdido un poco el tiempo, ¿no? Quizá. Pensé en la novela y no escribirla, sino pensarla. Yo tenía muy claro que quería incomodar. Quería molestar a la lectura. Entonces, creo que desde la incomodidad, desde donde nos movemos, desde la rabia, ¿no? Y desde donde nos despertamos. Y a mí eso me interesaba mucho, también porque tenía muy claro muchas emociones en todo el libro, es decir, que un capítulo te generara ternura, pero de repente el siguiente te diera un golpe y te diera asco, ¿no? Y en el siguiente de repente sientes un poco de miedo, rechazo. Y esa amalgama de emociones, creo que el resultado es esa incomodidad, ¿no? O ese, ay, no sé qué va a llegar, no estoy preparada, no me estás cuidando de alguna forma el camino, ¿no? De lectora. Luego sí que es verdad que evidentemente hay una parte de mí que es poeta y sí que he bebido mucho de lo lírico, ¿no? Y creo que es algo que no me podré desprender nunca y que me gusta, me siento muy cómoda allí. Y luego también una cosa que tenía muy clara al empezar a escribir sobre Olvido, o al poner la voz de Olvido allí, y es que para mí el estilo de narrativo, ¿no? Y cómo esa demencia podía afectar, ¿no? A la narración, no solo encima, sino atravesarla, ¿no? Entonces me empecé a imaginar, claro, usando un poco el sistema de conversaciones que yo tenía con mi abuela y cómo mi abuela muchas veces me decía una cosa y yo al responderla de repente me soltaba una cosa que no era, que estaba totalmente fuera de contexto, ¿no? Yo ahí empecé como a intentar llenar los vacíos que son los que ella tiene en la mente y que yo no puedo acceder, evidentemente, ¿no? Al final la novela es un ejercicio de imaginación porque yo no he bebido ningún proceso de demencia, ¿no? Pero sí que tuve bueno, el valor voy a decir, porque sí que es verdad que es pura hipótesis, ¿no? Lo que hay en este texto, pero sí que quise como rellenar esos huecos y decir, bueno, si me ha dicho blanco, pero luego me ha respondido negro, ¿cómo se juntan esos dos párrafos de texto, esas dos ideas, ¿no? Y ahí surgió pues casi todas las conversaciones internas que tiene Olvido en la novela, que juegan mucho, ¿no? En el estilo que tiene, que es como esas divagaciones y esos ejercicios de ir de un punto a otro que parece que no tengan relación, pero conseguir relacionarlos, ¿no? Y bueno, al final me lo pasé muy bien realmente escribiéndola. No puedo no recomendar un libro que a mí, bueno, yo ya estaba muy avanzada con la novela, pero sí que llegó ese libro y fue como casi darme la razón o alentarme, ¿no? A seguir escribiéndola, que es Muriubos, en castellano Moríos. En realidad es una obra de teatro, pero la han llevado al libro de Ana María Ricard, que básicamente habla de la vejez desde... creo que es el único referente de vejez tal como yo la quería ver, ¿no? Que es no desde la infantilización o desde la dulcificación, sino desde la crueza y desde no el asco, porque el asco es lo que recibe la gente, ¿no? No lo que yo he intentado crear, ¿no? Pero sí desde ese miedo, desde ese rechazo, desde
un punto de vista mucho más realista, ¿no? Y tiene un discurso político que me parece muy bueno y muy, muy fuerte, el de Ana, y creo que es, bueno, un libro que vaya, que creo que hay que leerse. Luego te voy a recomendar Amor de, a ver si lo pronuncio bien, Mayan Eitan, creo que se llama la mujer. Creo que es israelí. No lo recomiendo para gente que le guste leer desde un punto cómodo, sino todo lo contrario. Al final, olor a hormiga tampoco no lo recomendaría a gente que le gusta pues esa comodidad, ¿no? Al leer. Pero en Amor, a mí me gusta mucho el personaje principal, bueno, el personaje que hay, que es casi una voz, y me gusta mucho cómo, bueno, al final siempre asumimos, ¿no? Que la narradora de la historia o el narrador de la historia tiene que ser fiable, es decir, siempre nos creemos lo que nos está contando cierto narrador, ¿no? Em, si nos dice que se sienta en la mesa, decimos, vale, se ha sentado en la mesa, ¿no? En este caso, en Amor, lo que hace Mayan es que te cuenta la protagonista, pues, un discurso, una historia, y al final, a lo mejor de ese capítulo, te dice, bueno, todo lo que te he contado es mentira. Y entonces sigue contando, ¿no? Y no sabes nunca a qué atenerte, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Que cree esa fricción, esa incomodidad a la lectura y que nunca te sientas a salvo, ¿no? En el texto. Para quien no sea lectora de poesía, creo que es un libro, para empezar, buenísimo, porque al final mezcla poesía con, bueno, con casi, sí, es casi un libro narrado, que es La belleza del marido, de Anne Carson. A mí me parece un libro, bueno, uno de mis favoritos de poesía. De hecho, ella lo llama un ensayo, pero bueno, así que quizá tendría que decir que es un ensayo. A mí me gustó muchísimo por la estructura, creo que rompe con la estructura tradicional de los poemas más convencionales, ¿no? Y creo que es casi eso, una novela sobre lo que le pasa a ella con sus vivencias con su marido. Y luego me sale otro que es Facsímil de Alejandro Zambra, una capacidad de observación humana maravillosa. Y en el caso de Facsímil, creo que es su libro más raro. De hecho, te estoy como recomendando libros raros, entre comillas. En el caso de Facsímil, lo que hace es, bueno, a nivel de estructura del libro, compone las narraciones, si se puede llamar así, en forma de examen chileno. ¿Vale? Examen, creo que es el examen de acceso a la universidad, si no me equivoco. Y todas las narraciones empiezan pues A, B, C, ¿no? Como si fueran posibles respuestas. Me parece que tiene una fuerza increíble ese texto y es súper, súper interesante y a mí me inspiró muchísimo para, no para Olor a hormiga, pero en sí, ¿no? Para escribir.